Solo después de analizar dos sentencias recientes, me di cuenta de que la crisis climática está forzando al derecho internacional a reinventarse. El Acuerdo de París y la opinión consultiva del TIDM han abierto la puerta a nuevas obligaciones que trascienden la soberanía clásica de los estados. Pero ¿hasta qué punto esas obligaciones internacionales realmente limitan la libertad de acción de los estados? Si la atmósfera y los océanos son bienes comunes globales, ¿no debería haber mecanismos más estrictos para garantizar su protección? El acuerdo en París, firmado por 196 partes en 2015, introdujo compromisos nacionales voluntarios, pero carece de sanciones automáticas. La opinión consultiva del TIDM de 2023, por otro lado, subraya que los estados tienen deberes hacia toda la humanidad, lo que refuerza la idea de obligaciones erga omnes. Sin embargo, la implementación sigue siendo un desafío. Aquí está la clave. La presión internacional y la opinión pública están empujando a los estados a asumir responsabilidades colectivas. Pero la pregunta es si la arquitectura jurídica actual puede responder con la urgencia que exige la crisis. Me pregunto si la cooperación internacional puede realmente superar los intereses nacionales. Hay ejemplos de avances, pero también de retrocesos, cuando los compromisos chocan con prioridades económicas internas. Un dato relevante. Según el último informe del IPCC, las emisiones globales siguen aumentando. A pesar de los acuerdos multilaterales, esto evidencia la tensión entre la voluntad política y la eficacia de los mecanismos del cumplimiento existente. El desafío, entonces, es transformar esas obligaciones jurídicas en concretas acciones y medibles. Solo así, la protección colectiva del ambiente dejará de ser una aspiración y se convertirá en una realidad tangible. Solo después de analizar la opinión consultiva del ITLOS en 2023, entendí cuán contundente es la obligación de los estados de prevenir y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí, el matiz es que estas obligaciones se consideran erga omnes, es decir, frente a toda la comunidad internacional. Eso es clave, porque la noción de obligaciones erga omnes implica que cualquier estado puede invocar el cumplimiento, no solo los dictámenes afectados. Sin embargo, la efectividad real depende de la existencia de mecanismos de cumplimiento, y actualmente ningún tribunal internacional tiene competencia obligatoria y sancionatoria específica en materia climática. Pero ¿hasta qué punto el principio de debida diligencia, que tanto se menciona, logra realmente cambiar la conducta de los estados? Si no hay sanciones claras, no se corre el riesgo de que todo quede en declaraciones de buenas intenciones. El principio de debida diligencia exige que los estados adopten todas las medidas razonables para evitar daños ambientales transfronterizos. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia ya lo aplicó en casos como Nicaragua versus Estados Unidos en 1986 y RD Congo versus Uganda en 2005, aunque en contextos distintos al cambio climático. Lo interesante es que la opinión consultiva sobre armas nucleares de 1996 también sentó un precedente relevante. Reconoció la obligación de proteger el medio ambiente incluso en situaciones extremas. Pero la pregunta sigue siendo si estos precedentes son suficientes para enfrentar la crisis climática actual. Si consideramos que aún persisten vacíos jurídicos y políticos, ¿no sería necesario avanzar hacia un tribunal internacional de competencia específica en materia climática? De lo contrario, las resoluciones pueden quedarse cortas frente a la urgencia del problema. Aquí el punto central es que la jurisprudencia internacional ha avanzado, pero la falta de mecanismos de cumplimiento efectiva limita su impacto real.
El desafío es transformar estos principios en acciones concretas y vinculantes. Esa es la tarea pendiente. Solo después de revisar el texto del Acuerdo de París 2 veces, entendí la importancia de cómo combinar obligaciones legales estrictas con compromisos flexibles. Aquí el resultado es un marco que busca adaptarse a las realidades nacionales, pero ¿realmente logra impulsar la acción climática? El Acuerdo de París es un ejemplo de soft law y hard law coexistiendo. Por ejemplo, el principio de pacta sunt servanda obliga jurídicamente a los estados a cumplir lo que firman, pero las contribuciones determinadas a nivel nacional no son legalmente vinculantes en cuanto a sus metas, solo en cuanto a reportarlas y actualizarlas. Esto genera una tensión entre ambición y cumplimiento. Pero ¿hasta qué punto esa flexibilidad no termina debilitando la protección climática? Si cada país decide su propio nivel de compromiso, ¿no corremos el riesgo de quedarnos cortos frente a la urgencia del cambio climático? Hay un dato relevante. Según el último informe de la ONU, las NDC actuales solo llevarían una reducción del 7% de las emisiones para 2030, muy lejos del 45% necesario para limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados. Eso muestra que la suma de compromisos voluntarios no es lo suficiente por sí sola. Aquí entra el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que reconoce que los países desarrollados tienen más responsabilidad histórica y capacidad. Sin embargo, en la práctica la cooperación internacional sigue siendo desigual. Países como Colombia enfrentan desafíos para implementar sus NDC por falta de recursos. Me llama la atención el artículo 192 de la Convención sobre el Derecho del Mar. Obliga a proteger el medio marino, pero ¿realmente se aplica cuando hablamos de acidificación y aumento del nivel del mar? ¿O queda en una declaración de buenas intenciones? El hombre explosivo, el artículo 192, es vinculante, pero su efectividad depende de la voluntad de los estados y de los mecanismos de supervisión. En la práctica, la implementación es desigual y muchas veces reactiva, no preventiva, pese al principio de preocupación que debería guiar la acción. Aquí está la clave. Los tratados internacionales ofrecen una arquitectura esencial, pero su éxito depende de la presión social, la transparencia y la capacidad de cada país para traducir compromisos globales en políticas nacionales efectivas. Solo después de revisar los argumentos de Cassese y Koskieniami, me di cuenta de cuán frágil puede ser la eficacia del derecho ambiental internacional si no hay sanciones reales. Aquí la pregunta clave es: ¿basta con la presión política y reputacional para que los estados cumplan? Según los datos de la Comisión de Derecho Internacional, menos del 20% de los tratados ambientales incluyen mecanismos de sanción efectiva. Crawford sugiere que la tendencia es consolidar obligaciones erga omnes, pero sin parámetros jurídicos claros, como lo advierte Koskinen. El riesgo de dilución es alto. ¿Y si la presión internacional solo funciona para ciertos estados? Si los países más poderosos priorizan el desarrollo económico, ¿no se corre el riesgo de que las obligaciones ambientales queden en papel mojado? Eso conecta con la propuesta de Cansado Trindade: elevar la protección ambiental a la categoría de ius humanitis, como derecho colectivo de la humanidad. Pero, ¿cómo se traduce eso en un juego de acciones concretas, cuando los intereses económicos están en juego? Un ejemplo concreto. En América Latina, la Corte Interamericana ha reconocido el derecho a un ambiente sano como parte de los derechos humanos. Sin embargo, la implementación depende de la voluntad estatal y de la presión de la sociedad civil.
lo que demuestra los límites actuales de la responsabilidad internacional. Es que si no hay reformas que fortalezcan los mecanismos jurídicos, no estaremos siempre atrapados entre declaraciones simbólicas y realidad de intereses contrapuestos. Aquí está el punto clave. Para que la responsabilidad internacional sea realmente eficaz, se necesitan reformas que combinen sanciones jurídicas robustas con incentivos positivos. Sin eso, el derecho ambiental internacional seguirá siendo vulnerable a la politización y a la ineficacia.